Hola estimados alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de electrotecnia. Hoy vamos a ver factor de potencia y compensación del factor de potencia. Los temas que vamos a desarrollar son triángulos de potencia, factor de potencia, problemas y beneficios de corregir el factor de potencia, pérdidas de potencia en conductores, diagramas y circuitos esquemáticos para corregir el factor de potencia, visualización de facturas eléctricas con recargos por bajo factor de potencia, método simplificado de cálculo, ejemplos, lugares de compensación de la instalación del banco de capacitores. Bien, factor de potencia. El factor de potencia es la relación existente entre la potencia activa P, recordemos que se mide en watts, y la potencia aparente S medida en volt-ampere. ¿Sí? Por otro lado, si aplicamos las relaciones trigonométricas vistas en matemática al triángulo observado a la derecha, podemos ver que el coseno de phi es igual a la potencia activa dividido la aparente. Recordemos que el coseno de phi es el cateto adyacente dividido el cateto, la hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el factor de potencia es igual al coseno de phi. Entonces hemos aplicado un triángulo rectángulo, una aplicación de trigonometría que hemos visto en matemática para utilizarlo en el fenómeno eléctrico de triángulo de potencia, ¿sí? Por lo tanto son válidas todas aquellas ecuaciones de trigonometría para resolver este triángulo, y por lo tanto podemos trabajar con el triángulo de potencia. Bueno, problemas del factor por bajo factor de potencia, ¿sí? Estos problemas traen aparejados tener un bajo factor de potencia, un mayor consumo de corriente. Ya vamos a ver por qué la corriente por un bajo factor de potencia es mayor. Vamos a ver que corregir el factor de potencia trae aparejado una potencia aparente menor y por lo tanto una corriente menor en el circuito eléctrico, en la instalación eléctrica, aumento de las pérdidas e incremento de las caídas de tensión en los conductores. Esta disminución de la corriente, este aumento de la corriente, el mayor consumo de corriente, trae aparejado aumentos en las pérdidas, recordemos, por efecto Joule cuadrado por R, ¿sí? Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución, incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Veamos que si vamos a observar que a los clientes de las distribuidoras eléctricas vamos a ver una factura y van a observar que si su medición del factor de potencia es muy bajo, entonces se les va a cobrar un recargo, ¿sí? Que tiene una ecuación, ese recargo que es monetario por tener el factor de potencia bajo, ¿sí? Por otro lado, a la compañía le conviene que sus clientes tengan un factor de potencia alto, de 0,95 por ejemplo, ya que le descarga los transformadores, los generadores y la línea de distribución. Si bien al cliente no le interesa que los transformadores, generadores y líneas estén sobrecargados, a la distribuidora sí. ¿Y quiénes son los culpables de cargar estos equipos? Los clientes que tienen bajo factor de potencia. Por eso se hacen mediciones en los clientes, se les cobran multas para que ellos corrijan sus problemas. Por lo tanto, los beneficios por corregir el factor de potencia trae aparejado
disminución de las pérdidas en los conductores, reducción de las caídas de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas y generadores, incremento de la vida útil de las instalaciones y reducción de los costos por facturación eléctrica. Por un lado vamos a tener dos tipos de reducción de los costos. Por un lado va a ser la reducción por no estar pagando el recargo por factor de potencia, y por otro lado la instalación, al tener desde el diseño de la instalación, al tener un alto factor de potencia, va a tener el dimensionamiento de conductores va a ser mucho menor, lo que implica menor costo en la inversión de la instalación. Y por otro lado, si también logramos corregir ese factor de potencia, vamos a tener una corriente menor en la instalación, y por lo tanto esas corrientes menores en las instalaciones me desarrollan menor potencia de pérdida en los conductores, y esa potencia de pérdida se traduce en energía eléctrica que nos ahorramos. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo dos triángulos, ¿sí? El triángulo mayor, podemos llamarlo, con S' en la hipotenusa, P y Q', ¿sí? El segmento Q'. Estamos viendo dos triángulos de potencia, el mayor que acabo de nombrar y el menor, que se diferencia que en vez de tener S' tiene S. Bien, entonces el triángulo menor representa la instalación después de haber compensado el coseno de phi, y el triángulo mayor representa la instalación antes de la compensación, ¿sí? Cuando compensamos utilizamos bancos de capacitores para compensar. ¿Por qué utilizamos bancos de capacitores? Porque en general en nuestra instalación eléctrica, en la industria, en algún comercio, en alguna nave comercial, como les digo, nave industrial, etcétera, hospital, en general las cargas son inductivas, ¿sí? Entonces, como las cargas son inductivas, en combinación, por ejemplo, un motor para mover una cinta transportadora en una industria donde necesitamos procesar alimentos o llevar cajas de un lado hacia otro, utilizamos por ejemplo una cinta transportadora. Esa cinta transportadora tiene un motor que desarrolla una potencia P, ¿sí? Y por otro lado desarrolla una potencia Q', que es la encargada de crear el campo magnético, ¿sí? Es necesaria esa potencia activa, reactiva e inductiva, porque estamos hablando de un motor y tiene bobinadas, una reactancia inductiva tiene. Entonces esa reactancia inductiva me genera un consumo que es la potencia reactiva, ¿sí? Entonces necesitamos bajar esa potencia reactiva, y para ello necesitamos un banco de capacitores, porque el banco de capacitores, recordemos cuando vimos el ejercicio de triángulo rectángulo, la potencia reactiva capacitiva se opone a la inductiva, de tal forma de que hace que baje, de que se le reste. Entonces vemos que hay una diferencia entre los segmentos Q y Q'. Bueno, esa diferencia entre segmentos es la potencia que consumen nuestro banco de capacitores. Entonces de esa forma, nosotros colocando ese banco de capacitores vamos a lograr disminuir la potencia aparente S, ¿sí? Disminuyendo la potencia aparente S, porque pasamos de un S' a un S, ya que disminuyó ese triángulo, logramos reducir las pérdidas en el conductor, por ejemplo, en función del factor de potencia. Miren el gráfico a la derecha, tenemos la potencia activa y el factor de potencia. Entonces, para un factor de potencia bajo,
fíjense ustedes, tenemos 9 kilowatts, ¿sí? Pérdidas en un conductor para un factor de potencia. A medida que el factor de potencia empieza a disminuir, podemos ver cómo esas pérdidas en el conductor empiezan a disminuir considerablemente. Fíjense, de 3 a 6 a 9. Se triplica casi el aumento por el factor de potencia malo en la instalación, que es un factor de potencia bajo. Se triplica las pérdidas en los conductores. ¿Por qué P no se modifica? Bueno, P no se modifica porque nosotros no queremos modificar la potencia activa. Por ejemplo, el motor que estábamos hablando, el motor tiene una parte activa y una parte reactiva. La reactiva es la encargada de generar el campo magnético, ¿sí? Y la activa es la encargada de dar el trabajo en el eje, ¿sí? De darme la fuerza para mover la cinta transportadora. Entonces, P no se va a modificar. Lo que se va a modificar con el banco de capacitores es Q. Por ejemplo, de generar la iluminación. Todo eso es lo que nos va a sumar la parte activa de la instalación e iluminación y trabajos activos desarrollados, movimientos, si son movimientos de motores, tanto para mover una cinta transportadora como para mover una máquina de refrigeración para conservar alimentos, ¿sí? En un taller metalúrgico todas las máquinas, una máquina de soldar, ¿sí? Si bien no hay una parte móvil dentro de la máquina, el arco generado, la corriente, el calor proviene de esta parte activa P, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Es muy buena la imagen, ya que por un lado representa, tenemos en este diagrama en bloques la red eléctrica y por otro lado la carga. Podría ser el taller o una carga en particular, una instalación, pero bueno, la idea es que podamos conceptualizarlo. Entonces tenemos por un lado la potencia activa, que es la hora como la consume el capacitor, ¿sí? Ahora la potencia activa no vuelve a la red. Fíjense ahora cómo se descarga. Imagínense que esto es la línea, ¿sí? Esa potencia activa y reactiva la tiene ¿quién la traslada? Un conductor. Fíjense el conductor que necesitamos aquí en esa parte y el conductor que necesitamos aquí. Entonces, bueno, ahí vemos todos los beneficios que comentábamos recién, ¿sí? Alivio en la red, alivio acá, alivio en la facturación, la corriente, la energía, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es muy, muy importante. Acá vemos desglosado como las ecuaciones que intervienen para la corrección de la potencia que necesitamos para corregir, y por último la capacidad, cómo calculamos esa capacidad. Fijémonos que QC es igual a, si nosotros trabajamos con los triángulos, rectángulos que vimos anteriormente, vamos a necesitar calcular un segmento QC, que ahí se lo muestro de vuelta, es ese segmento, ¿sí?
ese segmento QC el que nosotros necesitamos para corregir. Entonces, Q', que es la instalación antes de corregir, menos Q. Nosotros aplicamos trigonometría a los triángulos, vamos a ver que es igual a P, que es la potencia activa, que es igual para ambos triángulos, por la tangente de φ' menos la tangente de φ. Siendo la tangente de φ', no vamos a tener el dato, pero seguramente vamos a tener el dato del coseno de φ', porque es dato de las chapas características de los motores, por ejemplo. Ya vamos a ver una chapa característica donde vamos a tener el valor del coseno de φ del motor. Entonces de ahí sacamos el coseno de φ antes de compensar. Y después podemos despejar nosotros el φ' y después calcular la tangente de φ. Entonces φ' es cuando antes de compensar. Es un valor que lo sacamos de los datos de la instalación del motor eléctrico, por ejemplo. P también va a ser dato del motor, va a ser la potencia activa del motor, por ejemplo. O del cómputo de potencia activa de los elementos que conforman la instalación. Y después vamos a tener menos tangente de φ. Ese tangente de φ es el φ, lo vamos a calcular mediante el coseno de φ deseado, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo práctico, pero lo que yo quiero que veamos acá es de dónde sale las ecuaciones para el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Entonces lo que tienen que tener ustedes es que P es dato, tangente de φ' es dato, podemos calcular fácilmente el φ' y el φ va a ser el ángulo buscado, ¿sí? el ángulo a corregir, o sea, ese ángulo, que también va a ser dato porque nosotros decimos a cuánto queremos llegar, ¿sí? En general, la compañía nos pide 0,95, bueno, shift coseno es 0,95, la inversa, ahí tenemos 18 grados, en ese caso el ángulo es 18 grados, es el que yo deseo, ¿sí? Puedo haber puesto uno menor, uno mayor, bueno, va a depender del dimensionamiento del banco de capacitores o de lo que yo deseo corregir. Dice, bueno, como QC es igual a U por IC, y esto es igual a U cuadrado por omega por C, ¿sí? Recuerden la reactancia del capacitor, ¿sí? QC va a ser la potencia del capacitor. Y bueno, y de esa forma operando llegamos a que la capacitancia del capacitor es P por la tangente de φ' menos tangente de φ dividido U cuadrado, que es la tensión de alimentación del motor, por omega, que es 2pi por F. Entonces, por un lado tenemos QC y por otro lado tenemos C. Entonces, con esas dos ecuaciones nosotros podemos calcular el banco de capacitores. Bien, entonces ya tenemos dos ecuaciones prácticas para nuestro cálculo del capacitor que ven ahí. Bien, compensación del factor de potencia en un circuito trifásico. Acá tenemos ya un poco más avanzado el esquema anterior que habíamos visto. Fíjense, este es un esquema un poquito más sencillo, más conceptual, y acá ya empezamos a ver un esquema trifásico con una carga con un motor. Entonces, las cargas inductivas requieren potencia reactiva para su funcionamiento. Esta demanda de la potencia reactiva para su funcionamiento es la potencia que se dedica a que se requiere para generar el campo magnético, ¿sí? Esta demanda de potencia reactiva se puede reducir, incluso anular, si se colocan condensadores en paralelos con la carga. Cuando se reduce la potencia reactiva, se mejora el factor de potencia, es lo que habíamos estado hablando. Entonces fíjense que ahora las ecuaciones son las mismas que vimos recién. La capacidad con la P, tangente de φ' menos tangente de φ dividido
u cuadrado por omega por 3. 3u cuadrado por omega, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Tenemos el circuito sin mejorar y ahora después de mejorar el factor de potencia. Colocamos el banco de capacitores con las ecuaciones que habíamos colocado aquí. Entonces nosotros vamos a tener un triángulo de potencias de ese motor, como les había mostrado antes, y vamos a obtener otro triángulo de potencias más chiquito con el corregido. O sea que nosotros tenemos que esbozar esos triángulos para ir calculando cada uno de los datos. Entonces, bueno, fíjense, acá hay un banco de capacitores y cómo la energía reactiva no vuelve hacia la línea, la potencia reactiva, sino que queda entre el banco de capacitores y el campo magnético. No es que desaparece esa energía reactiva, queda, pero queda como yendo y viniendo entre el capacitor y el motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se explica el fenómeno eléctrico? Bueno, aquí se crea el campo eléctrico para generar la potencia reactiva capacitiva para generar el campo eléctrico, y aquí la potencia reactiva inductiva para generar el campo magnético para poder consumir esa potencia activa, ¿sí? Bien, fíjense acá algo muy interesante. La potencia activa P, la potencia reactiva antes venía de la red, ahora se queda entre el motor y el capacitor. Y fíjense la corriente que ha pasado, ha disminuido la corriente entre el circuito anterior y el circuito posterior, ¿sí? Entonces eso tiene un beneficio para toda la instalación, porque vamos a consumir menos corriente, vamos a tener menos factura y todos los beneficios que habíamos hablado anteriormente. Acá hay un ejemplo, vemos una factura, ¿sí? Que si bien no se observa, la vamos a tratar de agrandar un poquito, a ver si podemos hacer un zoom en esa factura. Ahí está. Fíjense que el 2018, y fíjense ahí en una parte que dice cargo por exceso, recargo por mora, energía, cargo, demanda. A ver, vamos a ver acá. Fíjense, coseno de phi 0,97. En este caso, el usuario, el cliente, cumple con las especificaciones que da la compañía. Por lo tanto, no hay ningún recargo. Esta factura no tiene ningún recargo por coseno de phi. Si ustedes leen acá, no van a encontrar ningún recargo por factor de potencia. Ahora vamos a ver la filmina que sigue. La filmina que sigue es esta que está acá. Se ve un poco borrosa, pero ahí vemos que, miren, el factor de potencia es 0,65. Recargo por factor de potencia 13.000 pesos. Comparado a la facturación 70.000. Es un valor, un dato interesante, ¿sí? Estamos hablando de casi el 20% de la factura. Lo que, bueno, nosotros si corregimos vamos a obtener si nosotros hacemos una corrección, ese 13.000 pesos se eliminan y seguramente los valores de energía se van a disminuir en algún porcentaje que habrá que calcular. Bien, vamos a otra factura donde vemos también, fíjense, coseno de phi. Coseno de phi 0, ¿dónde está? Ahí no lo ven. Ahí está. 0,62 el coseno de phi. Y vemos el recargo
casi 20.000 pesos. 19.455. Esto es la compañía, pone un medidor en general del tipo electrónico, un analizador de redes donde ellos ven todos los datos de coseno de phi y demás. Entonces, fíjense que para el cliente es un costo económico grande. Entonces, ¿qué métodos vamos a emplear? Un banco de capacitores. Necesitamos colocar un banco de capacitores. Esos son los tipos de banco de capacitores: trifásicos, mediante contactores, cuando puede ser, ya vamos a ver cómo pueden ser, si globales, con un analizador de red que va censando. Por ejemplo, se prende una cinta transportadora, un equipo de refrigeración, un motor, etcétera. Obviamente el coseno de phi va a tener variaciones a medida que las cargas en la industria, nuestra instalación, vayan acoplándose a la red o no. Entonces podemos ir censando con un sistema automático esos consumos que se van acoplando, y de a poco con contactores, con un sistema automático, ir compensando a medida que esos consumos van prendiéndose. Esos son compensaciones globales que se pueden hacer en un tablero, haciendo una compensación en toda la instalación, o se pueden hacer compensaciones individuales sobre los motores. Se realiza un tablero, se pone un banco de capacitores aledaño a cada motor, o a cada motor grande, a cada taller de la industria. Ventajas de la compensación: reducción de la sección de los conductores, la instalación de equipo de corrección del factor de potencia de una instalación permite reducir la sección de los conductores a nivel de proyecto, ya que para una misma potencia activa la intensidad resultante de la instalación compensada es menor. Bien, vamos a ver una tablita a continuación, que es la tablita que nos va a representar lo que estamos comentando. Esa disminución de pérdidas por efecto Joule. Dice: reducción de pérdidas por efecto Joule. La instalación de condensadores permite la reducción de pérdidas por efecto Joule, calentamiento en los conductores y transformadores. Estas pérdidas son contabilizadas como energía consumida en kWh en el contador de energía. Dichas pérdidas son proporcionales a la intensidad elevada al cuadrado. Se puede determinar según la siguiente fórmula la disminución de pérdidas en función del coseno de phi de la instalación. Fijémonos, similar a lo que habíamos estado comentando anteriormente. Si tenemos un coseno inicial y el factor multiplicación de la sección del conductor, coseno de phi 1, que sería lo ideal, fijémonos que en la tabla es igual a 1. Hicimos un cálculo igual a 1. Si el coseno de phi de la instalación es 0,80, vamos a tener que multiplicar por 1,25 la sección de conductores. Fijémonos en el caso de 0,40. Fíjense, la sección del conductor 2,5. Eso a nosotros nos va a llevar a una instalación muy costosa, ¿sí? Un cable que teníamos de unas dimensiones va a ser 2,5 veces más grande. Bueno, acá hay otro ejemplo donde nos sugieren también ver que porque es bueno tener un coseno de phi alto cercano a 0,95 a 1. Fijémonos, reducción de pérdida de alcanzar el coseno de phi de 0,95 a 1 y la reducción de pérdidas en porcentaje. Si nosotros trabajamos en un coseno de phi de 0,95, fíjense, vamos a estar un 80% de pérdidas con respecto a el coseno de phi de 0,95 a 1. Acá está el ejemplo, lo leemos rápidamente. La reducción de pérdidas en un transformador de 630 kVA es igual, tiene una potencia en el cobre de 6500 watts con un coseno de phi inicial de 0,7. Si se compensa hasta que el coseno de phi final sea 0,98, las nuevas pérdidas pasan a ser 3316 watts.
fijémonos, o sea, estamos hablando de casi el 50% de la potencia activa de 6500 watts a 3300. Obviamente las reducciones en la caída de tensión van a estar aparejadas a esa disminución de pérdidas, ¿sí? Comparación de instalación sin compensar versus compensada. Bueno, acá vemos aún más el tema un poquito más gráfico, el tema en ejercicio con respecto a este es el mismo ejemplo de compensación sin compensación, pero vemos un ejemplo más numérico donde se observan los datos en el esquema. Es un esquema más eléctrico, hay un transformador, se ve la potencia activa en kilowatts, ¿sí? La potencia aparente en kVA y la potencia en kilovolt ampere reactivo, la potencia reactiva. En este caso, instalación sin compensar, y vemos ahí un capacitor desconectado. Entonces, bueno, esto es para que ustedes después lo analicen y ya tengan datos más numéricos. Hay un transformador de 630 kVA, un interruptor general de 962 amperes, una intensidad nominal de 1000 amperes, una carga de 500 kW, estamos hablando del motor, con un coseno de phi de 0,75. Comentarios: existe un consumo en kV amperes reactivos, la potencia en kVA superior a las necesidades en kW, el consumo en kWh es mayor por las pérdidas. Para poder suministrar 500 kW con coseno de phi 0,75, el transformador deberá suministrar una potencia de 676 kVA, ¿sí? Por lo que trabajará sobrecargado en un 6% casi. Las pérdidas en los conductores son proporcionales y bueno, dan como resultado 2,9 kW. Habrá un consumo en kilowatt, si eso lo llevamos a la energía consumida en un determinado tiempo, en un determinado bimestre, año, se traducirá en un costo energético, en un costo en la facturación. El interruptor general de protección y los conductores deberán estar dimensionados para poder soportar el total de la intensidad de los valores definidos. Obviamente los interruptores deberán ser mayores, deberán tener corrientes de protección para proteger corrientes mayores. En este gráfico se observa la misma instalación pero compensada. Fijémonos ahora, el capacitor pertenece al circuito y fíjense que la potencia reactiva no viene de la red, sino va entre el capacitor y el motor, ¿sí? Entonces, bueno, eso permite tener como el consumo en kVA reactivo se hace 0. Fíjense ahora el interruptor, la corriente nominal de 900 que teníamos recién, de 1000 que teníamos, ahora pasa a 800 amperes. La potencia en kVA se ajusta a la demanda de kilowatt. La potencia de trabajo del transformador, coseno de phi para hacer de 500 kVA. O sea que el transformador recién tenía que ser un transformador de 666 y ahora uno de 500 kVA, ¿sí? Por lo que habrá una reserva de potencia del 20%. Estamos hablando de que de todas las mejoras, las pérdidas en los conductores son proporcionales al cuadrado de la intensidad. Habrá una reducción en el consumo de kWh por pérdidas de 30%, para ver una reducción en la sección de los cables a la mitad. Entonces, lo que quiero mostrar es no que pongamos no hacernos todo este cálculo, sino ver qué pasa cuando compensamos la instalación. Bueno, vamos a ver cálculo de potencia en una instalación. El método general, a partir de los datos suministrados por los fabricantes de los diferentes receptores, tales como la potencia activa, el índice de carga y el coseno de phi, y conociendo el factor de simultaneidad de cada uno de las
suministro de la instalación, se pueden determinar los niveles de potencia activa y reactiva consumida por el total de la instalación. Otro método simplificado, que es el que vamos a ver con profundidad, es conociendo los siguientes datos se pueden calcular de manera simplificada las necesidades de compensación de una instalación. El coseno de phi medio inicial, el coseno de phi objetivo, o sea, el coseno de phi que queremos nosotros, que necesitamos, y la potencia activa media de la instalación. Método simplificado. Fíjense que vamos a ver que es bastante sencillo. Es utilizar una tabla básicamente y dos ecuaciones. Cálculo de la potencia reactiva necesaria para compensar la instalación siguiente. Potencia está en el valor puse el valor de X porque no sabemos qué potencia es la de la instalación. Potencia activa hay que saber el motor o la instalación de un cómputo, si se desprende, o de una carga en particular. El coseno de phi también lo vamos a obtener como dato porque lo sacamos de las chapas características de las cargas. En el caso de un motor, por ejemplo, que sea 0,75. El coseno de phi deseado también va a ser dato. La compañía en general nos pide mayor a 0,95. Hemos escogido 0,98. La tensión nominal es la tensión de servicio, 380. Estamos hablando de un sistema trifásico. Consultando la tabla de la siguiente página se obtiene un factor de 0,679, ejemplo. Entonces, en la próxima hoja van a ver una tabla que vamos a utilizar. Recordemos, el coseno de phi inicial 0,75 y el coseno de phi deseado 0,98. Vamos a la tabla. Coseno antes de la compensación, tenemos la tangente de phi y el coseno de phi. Y después tenemos potencia del condensador en kVA a instalar por kilowatt de carga para elevar el factor de potencia a obtener. Bien. Entonces, antes de la compensación, y aquí es el factor de potencia deseado. ¿Sí? Lo estoy señalando, factor de potencia deseado y factor de potencia antes de la compensación. Entonces, teníamos un valor de 0,75 inicial y 0,98. Está marcado. 0,75 es el inicial y tiramos una línea recta. ¿Y con qué lo vamos a cruzar? Con una línea vertical que esté en el 0,98. Fíjense, el coseno de phi deseado es 0,98. Entonces ahí vamos a obtener un valor que es el 0,679, que es por cada kilovatio corresponde a 0,679 de capacitor, de potencia del capacitor. Entonces la cuenta nuestra, el valor que necesitamos extraer de esta tabla es el 0,679. Fijémonos, consultando la tabla siguiente se obtiene un factor de 0,679. Multiplicando este factor por la potencia activa de la instalación se obtiene la potencia reactiva de instalar. Entonces QR, la potencia reactiva que necesitamos comprar o obtener el capacitor, es P por el factor de tabla. Y eso nos va a dar la potencia en volt-ampere reactivos del capacitor. ¿Sí? En kilovolt-ampere reactivos del capacitor. Recordemos que si estamos acá trabajando kilowatt, vamos a tener kilovolt-ampere reactivos del capacitor. De la tabla se pueden obtener los datos de tangente prima de phi y tangente de phi, donde la tangente prima de phi corresponde a la instalación inicial y la tangente phi al deseado. Entonces, la capacitancia del capacitor en faradios es igual a la ecuación que ya habíamos visto anteriormente. P en watt, tangente de phi prima, que también lo podemos sacar de tabla, dividido U cuadrado, que va a depender si es la tensión, si las cargas son en monofásica o trifásica, por 2pi por F. Acá vemos el método práctico, el ejercicio práctico. Repetimos nada más que lo que utilizamos es un motor de una potencia activa de 5 kilowatts. Coseno de phi, extrajimos de la tabla el 0,98, la tangente de phi prima, y el 0,20,
¿sí? Todos los datos de la tabla. Recordemos el factor que habíamos obtenido de 0,679. La tensión nominal en este caso es de 380 volts. Entonces lo único que ahí hay que corregir, multiplicando este factor por la potencia activa, hay que corregir porque son 5 kilowatts, ¿sí? Hice el ejercicio para 5 kilowatts, puse 500. Cuando se los imprima se los voy a dejar corregidos, ¿sí? Se obtiene la potencia reactiva a instalar. Entonces multiplicamos 5 por 0,679 y eso nos da un valor de 6,79 kVA reactivo. Nosotros la dimensión del capacitor de potencia es la que estamos observando ahí. Y por otro lado, la capacitancia, reemplazamos los valores, ¿sí? En watt, 10 tiene que estar, en este caso son 5000, ¿sí? Ahí se los voy a corregir cuando se los imprima. Todo eso nos da un capacitor de 85 microfarados. Entonces tenemos por un lado la potencia del capacitor y por otro lado la capacitancia, ¿sí? Ese es todo el ejercicio. ¿Dónde vamos a compensar? La localización de los condensadores en una red eléctrica se determina según el objetivo buscado, la supresión de las penalidades, descarga de las líneas y transformadores, aumento de la tensión en el final de la línea, el modo de distribución de la energía eléctrica, el régimen de carga, la influencia previsible de los condensadores en la red y el costo de la instalación. Entonces todas esas cosas intervienen a la hora de dimensionar esta compensación. La compensación puede ser una batería en alta tensión de distribución en alta tensión, una batería de media tensión regulado fija para abonado de media tensión, baterías de baja tensión regulado fija para abonado de baja tensión, compensación fija para un motor de media tensión o compensación fija para un motor de baja tensión, ¿sí? Ahí dependiendo la instalación, el tipo de banco de capacitores o donde estemos trabajando, si estamos trabajando en algún taller, para una compañía distribuidora, para una compañía transportista de energía, vamos a tener distintos tipos de compensaciones, ¿sí? La elección del lugar de ubicación de los equipos de compensación queda a elección del cliente en función de las características de su instalación y los objetivos a alcanzar con la misma. Un ejemplo de aplicación de equipo sería el de la compensación en estación elevadora del consumo de un parque eólico. Otra, la compensación de un centro de control de motores, caso para el que se aconseja un equipo automático. Lo que les comentaba recién, si tenemos un equipo automático, apenas ingrese un motor, vamos a ver un cambio en el coseno de phi y ahí colocamos más capacitores. El tipo de aplicación para el equipo 1 corresponde a la compensación realizada en la línea de transporte de energía de la compañía eléctrica, subestación de la compañía. Bien, entonces tenemos por un lado, vamos a ver estas tres filminas que dicen compensación global en las salidas de baja tensión. Ventaja, suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva, ajusta la potencia aparente en kVA a la necesidad real de la instalación y descarga el centro de transformación, potencia disponible en kilowatt. La corriente reactiva está presente en la instalación desde el nivel 1. El nivel 1 le llamamos luego de las barras del transformador, casi, ¿sí? al inicio de la instalación. Entonces dice, la corriente está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta los receptores. Las pérdidas por efecto Joule en los cables no quedan disminuidas. ¿Qué sucede? Nosotros si compensamos ahí, toda la potencia, si ponemos en el tablero, va a ir por la línea, toda la potencia reactiva hasta los motores y va a volver, ¿sí? Entonces, si bien es más sencillo compensar de esta forma, todos estos conductores que vamos a estar
dimensionando tienen que poder transportar toda esa potencia reactiva. Fijémonos ahora cómo parte del sistema se va liberando, es una compensación parcial, puede ser a la entrada de cada taller. Las ventajas: suprime las penalizaciones, como antes habíamos dicho, optimiza una parte de la instalación, la corriente reactiva no se transporta entre los niveles 1 y 2 y descarga el centro de transformación. En todos los casos estamos descargando el centro de transformación. Ahora fijémonos que, por ejemplo, que en ese punto tenemos el tablero principal de toda la industria y nosotros compensamos en la entrada de los talleres. Entonces, bueno, los conductores que van hacia el tablero principal van a estar un poco más aliviados. Bien, compensación individual en los bornes de cada receptor tipo inductivo. Imaginemos que al lado de cada motor nosotros ponemos una compensación, entonces vamos a tener un banco de capacitores aledaño a cada motor, podría ser a cada carga. Entonces vemos que los conductores de la instalación están mucho más aliviados ahora, ¿sí? Suprime las penalizaciones, optimiza toda la instalación, descarga el centro de transformación. La corriente reactiva no está presente en los cables de la instalación y las pérdidas por efecto Joule en los cables se suprimen totalmente. O sea que ahora nosotros, todos los cables están mucho más aliviados, digamos. Bien, ahí vemos un esquema típico de un banco, ya hemos estado viendo, con sus protecciones, sus interruptores, contactores que permiten el enganche, y el medidor correspondiente de energía o de coseno de phi. Ahí vamos a ver en pantalla algún coseno de phi. Cuando entre un motor, por ejemplo, entra un motor de un tamaño de potencias, esto eleva el coseno de phi, este analizador de red, y se engancha el primer motor mediante los contactores, todo automático. Le manda la señal, se engancha. Si prende otro motor, le manda la señal, vamos a leer otro coseno de phi, se engancha el segundo capacitor, y si se prende otro conjunto de cargas, prende el tercer banco de capacitor, ¿sí? Por ejemplo, acá está la chapa de características, esta la saqué en una estación de servicio de un motor, de un compresor de GNC gigante. Si bien en la foto no se ve muy grande, es muy grande ese motor, 90 kilowatts, ¿sí? Y me fijé, saqué foto para traerla acá a la clase. 0,85 el coseno de phi, si hacen suma la imagen, 90 kilowatts. Y bueno, y de ahí, con esos dos datos, podemos calcular la potencia aparente, la corriente nominal, la Q. Y vemos que si nosotros corregimos a 0,95 con un banco de capacitores, la corriente va a disminuir de 160 a 143 amperes. La potencia va a disminuir de 52 a 29 kVA reactivo. Y fíjense que la potencia activa va a seguir igual. Eso es otro de los ejemplos. Acá tenemos otra chapa, y fíjense que es otra chapa de un motor, en este caso monofásico. Coseno de phi 0,85, ¿sí? 0,81. Bueno, cada motor tendrá su chapa característica. Perdón, trifásico el motor ¿sí? Conexión estrella, triángulo. Vamos a ver en la parte de motores un poquito más, vamos a indagar un poco más sobre las chapas características. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que hayan comprendido los conceptos, y cualquier cosa nos estamos viendo en el aula virtual. Un saludo.